Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. En esa clase vamos a ver lo que son corrimientos de bits, ya sea a la izquierda o a la derecha. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta o duda que tengan con respecto al programa visto ayer y el ejercicio que se dejó de tarea? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. Lo que vamos a ver hoy, como comentaba, va a ser corrimientos hacia izquierda o derecha, simplemente agregando un botón y dándole un delay para poder hacer los corrimientos. Esto se va a lograr a través de dos simples instrucciones. Ahora, ¿cuál va a ser el corrimiento? Utilizando el puerto B del PIC 6F88A, pues hemos estado utilizando toda esta clase, vemos que tiene 8 bits de salida. Van desde el puerto 0, bueno, desde el pin 0 hasta el pin 7. Vamos a notar que cuando hagamos los corrimientos va a haber un pin extra que no está físicamente de acarreo. Ese pin se va a utilizar, ese pin, digamos, ficticio, bueno, no ficticio, ese pin virtual, se va a utilizar bueno, se utiliza en caso de que al hacer una suma o una operación matemática tengamos un bit más de acarreo. Entonces, ahora vamos a ver esta parte. Para comenzar, ya saben, configuramos primero nuestro dispositivo, seleccionamos el PIC que lo tenemos, el 16F o 84A, y simplemente configuramos los bits. Como repetía en las clases anteriores, esto es importante cuando nosotros configuremos ya al momento de querer grabar nuestro PIC, hay que saber bien qué palabras estamos usando para nuestra configuración. En este caso, recuerden que somos un oscilador, y dependiendo si queremos el watchdog, el power up timer, que está habilitado o no, y la protección de código. Por ejemplo, este último se utiliza mucho cuando nosotros queremos que nadie vea nuestro código. Porque sí, si tú grabas tu información en el PIC y no lo tienes protegido, puede llegar cualquiera y extraer ese programa. Entonces, a través de la configuración, tú puedes hacer al PIC que se mantenga cerrado como una memoria USB o como en antaño lo tenían los disquetes. Bien, para comenzar el programa, recuerden que usamos con esta parte de include. Include P16 F4A.inc. Vamos aquí con list, igual el PIC P16 F84A. Mayúsculas. Y como siempre comenzamos en la habilitación de los puertos. Recuerden, colocamos un 1 al pin de B0 en la palabra status. Y vamos a mover lo siguiente. Esa siguiente palabra en binario. Vamos diciendo que vamos a habilitar tanto el pin 0 como el pin 1 del puerto A, como entradas. Y todo el puerto B va a ser salida. Y recordamos que hay que regresar siempre al banco de memoria 0.
Esto ya lo conocemos, ya sabemos cómo se hace, de las diferentes maneras que hemos visto a través de estas clases. Pero, ¿qué voy a agregar aquí? Voy a agregar un número al puerto B. ¿Para qué hago esto? Para que al momento que yo encienda mi PIC, aparezca este bit, porque si lo pongo como vacío o sin datos, como hemos puesto en los demás ejercicios, no va a haber un bit que yo vea de corrimiento. Es decir, no me va a mostrar nada. Entonces yo agrego desde el principio, antes de empezar el programa, que tenga el valor de 1, es decir, va a tener un bit. Ahí se va a mostrar. Ok, ahora sí, comenzamos con el programa. Y bueno, como vamos con principal, recuerden que esa palabra de principal no es obligatorio, ustedes pueden poner la etiqueta que ustedes quieran. Colocamos lo mismo, lo que hemos visto, el BTF SC. Recuerden que esta instrucción es para detectar ceros. Si tenemos un 0 en el pin 0 del puerto A, va a brincar la siguiente instrucción, pero si es 1, va a ejecutar la instrucción que sigue. ¿Cuál es la instrucción que sigue? Joven Eduardo, puede dejar de dibujar. Cuando se cuál instrucción que sigue, esto va a ir a izquierda. ¿Qué va a hacer cuando detecte que el botón quiero que el bit se mueva a la izquierda? Pero ¿qué pasa si el botón es 0? Va a ejecutar esa siguiente instrucción. ¿Y qué va a hacer? Va a volver a preguntar, pero ahora en el pin 1. ¿Eso se puede hacer? Sí. Recuerden que esa instrucción es, en ese caso, si es un 0, ejecuta esto, pero si es un 1, de ejecutar esto. Entonces podemos anidar otra pregunta después de esto. Aquí, si vuelve a ser 0, perdón, si es 1, esto se va a ir a la etiqueta que diga derecha. Y si es 0, va a ir a principal. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer esto. Primero preguntamos por el pin 0. Si el pin 0 es 1, se va a ir a izquierda, quiere decir que apretamos este botón. Pero si el pin 0 es 0, va a ejecutar esa instrucción que va a volver a preguntar, pero ahora por el pin 1. Si es 0, va a principal y se va a quedar ahí preguntando hasta que haya un cambio en cualquiera de los pines. Tanto si es 1 el pin 0, por la izquierda, como si es derecha, bueno, si es 1 en el pin 1, va a irse a la etiqueta derecha. Entonces vemos las diferentes formas que podemos utilizar las instrucciones BTFSC o BTFSS. Los que te preguntan por un 0 o por un 1. De aquí vamos a hacer la etiqueta de izquierda. Esa etiqueta de izquierda lo vamos a empezar con esa nueva instrucción, que va a ser RLF. RLF va a mover o va a recorrer un bit a la izquierda. ¿De dónde? Yo le digo que en el puerto B. Al igual que hemos visto, yo puedo decirle que se guarde en sí mismo o en la variable W. Si le coloco un 0, le estoy diciendo que ese registro se guarde en la variable W. Pero si coloco un 1, se va a guardar en sí mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente moviendo un bit
del puerto B a la izquierda. De aquí voy a llamar a un retardo. Y finalmente regreso a izquierda, a principal, perdón. Simplemente hacemos eso. Detecta un 1 y vuelvo a preguntar. En ese caso no existe antirrebote. Ese antirrebote lo estamos sosteniendo con el retardo. Si yo dejo apretado el botón que me indica a la izquierda, va a seguir moviendo los bits, pero gracias al retardo que acabo de colocar, se va a notar mucho más ese recorrimiento. Ahora hacemos el de izquierda, el de derecha. Y colocamos que va de la derecha. Y ahora la instrucción para hacer ese recorrido a la derecha es la siguiente. RRF. Y al igual, le digo que es en el puerto B y que se guarde en sí mismo. Hago lo mismo que en el de izquierda, llamo a un retardo y le digo que se regrese a principal. Muy bien, eso simplemente es lo que vamos a colocar. Tenemos dos botones, con uno vamos a la izquierda, otro vamos a la derecha, y gracias a los retardos podemos dejar apretado el botón y va a seguir el recorrimiento, ya sea hacia un lado o hacia el otro. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, ¿qué significaba el RRF y el RRL? Bueno, RLF. El RLF es un recorrimiento hacia la derecha de un bit. Es decir, tenemos, voy a colocarlo aquí. Tenemos, por ejemplo, esto. Tenemos un número, vamos a poner así, el 00100. Pongamos que tenemos esto. Si yo le digo que haga un movimiento de un bit a la derecha, es decir, tengo aquí, tengo esos bits. Este bit se va a recorrer una posición. Va a pasar acá, lo que provocaría que el nuevo número sería 000010. Que lo que hicimos simplemente recorrimos este bit a la derecha. Ahora, si yo escribo el RRF, perdón, eso sería a la derecha. Si yo escribo el RRLF de la izquierda, este bit no se movería para acá. Colocamos otra vez el mismo. Si yo tengo ya este número y le digo que se mueva a la izquierda con el RRLF, pues este 1 pasaría a esta posición, con lo que provocaría que el siguiente número o lo que se mostraría en el puerto B sería 000100. Regresaría el número que tenía. Si vuelvo a ejecutar la misma instrucción, ahora sería 001000. Ejecuto otra vez la misma instrucción, ahora sería 10. Vuelvo a ejecutar 100. Y así. Simplemente estamos haciendo un recorrimiento del dato. Tanto a la izquierda como a la derecha. Solamente si vemos. Bueno, Inge. Sí, solamente si nos damos cuenta aquí, lo que va a cambiar es la letra esta, L o R, que sería en inglés, bueno, no me acuerdo bien cómo es, izquierda, que es left, Ajá, left. y R es right, y derecha, perdón, derecha es right. No sé si está bien pronunciado, pero hace referencia a la palabra en inglés de izquierda o derecha, con L y R. ¿Y con esos comandos se puede, por ejemplo, controlar un motor y todo eso? Sí se puede. Controlando exactamente el motor, no, porque aquí sería más un requerimiento de un dato. Más bien sería como para, si quieres verlo tal vez de una manera un poco más práctica, como si tú quisieras mover un LED, un foco en una mampara, vamos a ponerlo así, o incluso un dato, que tú recibas un dato en un puerto y tú quieras mover ese dato a otro lugar para que lo puedas detectar.
sino tanto como para mover un motor sería más con el PWM que vamos a ver más adelante, o inclusive el convertidor analógico digital que también veremos en próximas clases. Ahora, si tú quieres, Bueno, hija. ahora, si tú quieres controlar un giro, eso no tanto es como para ir izquierda-derecha como el motor que vimos en las clases, en las primeras clases. Eso es más para recorrer datos, un bit. Siempre te vamos moviendo el bit de posición. ¿Tienes más o menos, pero un poco claro? Sí, hija, ya la entendí. Y eso vamos a ver la simulación con LEDs para que más o menos se vea un poquito más claro a qué me estoy refiriendo con mover el dato. Bueno, tenemos esta parte. De aquí voy a colocar un retardo. Ese retardo va a ser diferente al retardo que vimos en las primeras clases, pero cumple la misma función. Aquí lo que voy a hacer es mover el valor de 5 a una variable y yo voy a llamar P. Y aquí pongo una etiqueta que se va a llamar 3. De aquí, ¿Y por qué de 5? ¿Por qué había dicho? eso va a ser un retardo. Yo le doy el valor de 5 a una variable nada más. No, nada más así. Otro vamos a ver entonces qué es lo que estoy haciendo realmente. Digamos que yo para el retardo le pongo aquí un valor de 5. ¿Qué es lo que voy a provocar? Que al final voy a estar reduciendo valores 5 veces. Bueno, te quiero escribir el script y les comento qué es lo que estoy haciendo aquí. Está un poco largo, pero digamos que ya está calculado para un reloj de 4 MHz. Igual hago un movimiento de mover un valor de 80 a una variable nueva que voy a llamar M y coloco la etiqueta 2. Luego vuelvo a hacer otro movimiento, pero ahora de un valor de 250. Y esto lo voy a llevar a una variable que se va a llamar N. Aquí llamo una etiqueta 1 y aquí escribo una instrucción que se llama no. Es decir, esas dos instrucciones de no simplemente no hacen nada. Simplemente consume una línea de instrucción. De hecho, así es, no hace nada, no tiene otra función más, simplemente consume un ciclo de reloj. Pero aquí viene lo interesante. Lo que voy a empezar a hacer, FSZ, al momento que yo llamo retardo, ¿qué es lo que hago primero? Primero muevo el valor de 5 a P, luego muevo el valor de 80M, y luego llevo el valor de 250 a N. Ahora voy a empezar a decrementar el valor de N. Y esa instrucción habíamos visto de DEC FSZ, que va a preguntar si el valor de aquí es 0 o es 1. Si es 0, brinca la siguiente instrucción. Si no es 0, va a seguir ejecutándose a donde va a ir. Por ejemplo, yo le digo que se vaya a goto 1. Si no es 0, ejecuta esa instrucción y vuelve a pensar dónde está 1. Aquí tengo la etiqueta de 1. Ejecuta dos instrucciones y decrementa el valor de N con 1. Es decir, de 250 ahora tendría 249. No es 0 y vuelve a preguntar otra vez. Y se va a quedar preguntando hasta que sea 0. En el momento que sea 0, va a ejecutar la siguiente instrucción. Va a volver ahora va a reducir el valor de M. Y va a ir a donde dice la etiqueta 2. Ahora, ¿qué provoqué con esto? ¿Te das cuenta? Aquí en N ya consumí un ciclo de reloj de 250. El número.
Llegué a 0. Ya no estoy, ya no ejecuto esto. Ahora ejecuto de acá. Al irme a 2, porque aquí decremento el valor de m, que tengo el valor de 80, pero como no es un 0, no ejecuta la siguiente instrucción, sino ejecuta esta, se va a ir a donde dice 2. Y si veo dónde está 2, vuelve a dar el valor de 250 a la variable n. Y va a volver a ejecutar esto otra vez. Y cuando vuelva a ejecutarlo, va a volver a preguntar por esto. Y obviamente tener el valor de 70, 79 va a volver el valor de 78. Y como no es 0, va a volver a enviar el valor de 250 a n y va a ejecutar todo otra vez hasta que vuelva a ser 0 y va a preguntar otra vez por m. Como ahora no vale 79, vale 77, porque se incrementó 1 y no es 0, no ejecuta la siguiente instrucción. Es decir, va a repetir este ciclo de enviar y recibir 250 veces el número n, 80 veces, porque es el número que yo le puse. Hasta que este valor sea 0, va a ejecutar la siguiente instrucción. Va a decrementar, pero ahora el valor de P. Y va a ser lo mismo. Le voy a decir que se vaya a donde escribir la etiqueta go to 3. ¿Y qué hago con esto? Si vemos dónde está la etiqueta 3, vuelvo a enviar el valor de 80 a M y va a volver a repetir el ciclo otra vez 5 veces. Entonces, ¿cuántas veces se repitió que N va a tener 250? Aquí de entrada son 80. Y luego multiplica el otro 5. ¿Son cuánto? ¿4000? No, 400. Se va a repetir ese ciclo otra vez, provocando que esto me dé un segundo de retardo con un cristal de 4 MHz. ¿Sí se ve cómo está haciendo el retardo? Y finalmente, cuando el valor de P sea 5, le decimos que regrese a donde yo fue llamado. Es decir, a cualquiera de los valores aquí de derecha o izquierda. Y regresaría a principal. Y con eso acabaríamos el programa. Ahora, esas variables P, M y N hay que declararlas. ¿Dónde se declaran? Aquí, después del is. Aquí, al igual que vimos en una clase anterior, la instrucción debe de ser EQ, debe ser P, vamos a ponerle P, EQ, 0X, 0C. Habíamos comentado en la clase anterior, o en la clase anterior, es que esa parte de C va a depender del espacio de memoria que esté reservado para cualquier valor en el PIC. Este valor va a cambiar dependiendo el PIC que estemos utilizando. En este caso hay que buscar las hojas de especificaciones de cada PIC para ver estas partes. Entonces tenemos P, tenemos M, que va a estar en la dirección EQ, 0X, 0D, y N, que va a estar en la dirección 0X, 0E. ¿Por qué tengo las letras C, D y F? Porque estoy usando un número en forma hexadecimal. Recuerden que ahí después del 9 utilice la letra A como si fuera 10, B como si fuera 11, C como si fuera 12 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo más grande. Voy a guardar este programa. Lo voy a llevar como
corrimiento. Punto ASM. Olviden. Ahí está. Hasta este punto, dudas, preguntas, por lo menos con el retardo. Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, cómo vas a ver que 80 va a durar tanto tiempo en, digamos, en el decrecimiento? O así en unidades de tiempo, porque va por tiempo, ¿no? Sí. Recordemos que el principio de las clases, de hecho en las primeras, creo que en la segunda o tercera clase, habíamos visto que existe un cálculo para poder obtener ese valor de tiempo. Cada ciclo de trabajo va a depender tanto del cristal como del micropic. Ahora, este cálculo o este retardo que muestro aquí, te va a dar sí o sí un segundo de retardo para un cristal de 4 MHz. Cada ciclo de reloj representaba una instrucción se tarda 2 ciclos de reloj. Eso se va a depender mucho del cristal. El cálculo creo que, si mal no recuerdo, 1 sobre F, bueno, déjame checar otro, bueno, checo el PDF. Pero, pero bueno, mi duda aquí es de en dónde se declaró eso, en esta parte del programa. ¿Cómo hacer el tiempo? Ajá. El tiempo, te digo, lo vuelvo a repetir, va a depender de el cálculo que te hayas hecho con respecto al cristal y al ciclo de trabajo. Ahora, no es, esto de retardos no es como en C o incluso en Arduino donde tú le colocas, pues tengo la librería de timer, le digo, pues quiero un segundo. No es así. Aquí prácticamente tú tienes que crear esa librería de esta manera. Ahora, por cómo se sabe que va a dilatar exactamente eso, voy a repetir, depende del cristal. Si fuera un cristal de 1 MHz, pues en vez de un segundo te dilataría a cuarta parte, que sería 25 milisegundos. Bueno, 250 milisegundos. Si fuera de 2 MHz, ese retardo te serviría para medio segundo. Entonces aquí va muy ligado con el cristal que está utilizando. Vuelvo a repetir que hace esa instrucción. Aquí cuando decrementamos en Z, pues decrementamos el valor de 250 y va a estar ahí dando vueltas hasta que el valor de n sea igual a 0. Cuando sea 0, va a preguntar por m. M le tenemos el valor de 80, como comentamos. Y va a quedarse aquí dando vueltas hasta que el valor de m valga 0. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Pues vuelve a dar el valor de 250 a n. Entonces va a repetir este ciclo de volver a dar de 250, reducir a 0, y volver a dar otra vez 250 80 veces. Porque le estoy diciendo con esto. Y todavía más, con esta P, le estoy diciendo que va a repetir eso que acabo de decir 5 veces. Ahora, tú puedes hacer tus ciclos de reloj, como en el examen, que sea a la mitad, te pongo un segundo. Si tú quieres que esto sea la mitad, ¿cuál sería la forma más fácil? A veces en vez de 5 que sea 2 y reducir un poquito ese 80. ¿Por qué no puedo aumentar o bajar este valor de 250? Depende mucho del valor máximo que tienes con una variable de 8 bits. Recuerda que aquí son variables de 8 bits. ¿Cuál es el número máximo que puedes hacer con una variable de 8 bits? Que es 254. A veces será tu número máximo con eso. Pero vuelvo a repetir, esto de saber exactamente cuál es el tiempo que me estoy llevando depende enteramente del cristal que vas a utilizar y del cálculo con los ciclos de reloj. Ah, sí, ya entiendo. Es que como, digamos, en el caso del examen solo usamos lo que era el 254 o 100, la mitad, por eso como que tenía dudas. Y aquí digamos Como, que eso ya es otra manera de poder hacer la misma situación,
vista de otra manera. Es decir, por ejemplo, si yo pedía el doble, la forma más fácil de haberlo provocado es simplemente haces 2 veces la misma instrucción, como aquí. O sea, como puedo decir, en la programación existen 1000 maneras para hacer un programa. En mi caso, yo estoy limitando a que hagan como yo lo quiero. Al fin y al cabo, esa parte de programación va más allá de que ustedes tengan esa imaginativa para poder crearlo. Aquí no, realmente no hay una forma correcta de hacer las cosas. Tú puedes llegar al mismo resultado de muchas maneras. Eso sí, tal vez en una manera puede ser que tu programa pese menos que en otra, pero al fin y al cabo, por lo menos en esta clase, lo que me interesa es que el programa salga. Bien, ¿alguien más tiene dudas? Muy bien, pues pasamos a la compilación. Checamos si el programa está bien o tenemos algún error. De hecho, nos muestra que sí, existen errores. Vemos dónde están. Aquí en vez de diagonal le puse, en vez de punto le puse una diagonal. Volver errores. Aquí. Símbolo no visto. Punto. Y parece que ahora sí está correcto. Pasamos a abrir Proteus. Para realizar la simulación. Igual colocamos el PIC que ya conocemos, F8.4A. Aquí está. Colocamos 2 LEDs, pero pueden ser LED rojos. Y los estados lógicos. Listo, colocamos colocamos nuestros LEDs en las salidas del PIC. En este caso, como son 8, colocaremos los 8 LEDs. Colocamos los LEDs en cada pin. Coloco mi tierra. Uno todos la misma tierra.
Coloco los estados lógicos. Y cargamos el programa. Cambio el cristal, le pongo que sean 4 y simulamos. Como ven, el primer está poniendo un LED porque así lo decidí desde el principio. Sí, aprieto un botón. Observo que hay X el corrimiento. Si suelto el botón, observo que se queda ahí. Si aprieto este, tiene que ir en sentido contrario. Y es lo que sucede. Mostramos gracias al delay, estoy dándole tiempo. Ahora, como vemos, aquí eso del delay va a variar mucho dependiendo de sus máquinas. No siempre va a respetar el cristal de un megahertz o de 4 megahertz que hemos puesto. Esto es lo más normal. Entonces, si vemos ahorita, desapareció el bit. No es que haya desaparecido, sino estamos utilizando el bit de corrimiento que vimos al principio. Bueno, que os comenté al principio. Y de esa manera hacemos los corrimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Dudas? No, Inge. Los demás, preguntas, comentarios. Algo así es como las que usan para los letreros de leer. Sí, de hecho, así esa es la misma forma que utilizarían. Sí, no, eso es un corrimiento. De hecho, en varias programaciones, bueno, varios lenguajes de programación tienen el mismo funcionamiento, simplemente corres un bit a la derecha. De hecho, lo que estamos haciendo realmente es correr este bit tanto a la derecha como a la izquierda. Y sí, así es como funcionan esos letreros, básicamente. Oh, ya. Entonces, como decía, tal vez aquí ya como un poco más gráfico, pues ya se nota qué estamos haciendo. Y más con el script, pues no se ve muy bien, pero ya con esa simulación, pues ya se nota más. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas ni dudas, dejamos aquí la clase. Ya saben, tienen que volver a recrear este programa y enviarlo a la plataforma. En unos minutos abro el post para que puedan subirlo. Ya les pondré la fecha en la que tienen que entregar ese programa. Entonces, si no tenemos más dudas o preguntas, dejamos aquí esto y nos vemos el día de mañana. Faltarían ver lo que es el PWM para el SPIC, el convertidor analógico digital y un ejemplo muy sencillo con una pantalla LCD. Profe, ¿Sí? en el programa en Proteus, ¿es normal que se activen los dos LEDs o solo tiene que ser uno a la vez? Uno a la vez. Si es eso, metiste un dato, en vez de uno pusiste otra cosa. Ah, ya. Sí, si ven que me voy es porque ya se acabó el tiempo de la aplicación. Entonces, si hay un comentario, me pueden mandar el mensaje. Jóvenes, que pasen una excelente tarde.